Radio Mundo Católico presenta Clases de Biblia, bajo la conducción del maestro Pepe González. Tema: Abraham, el padre de la fe. El Señor dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te indicaré. Yo haré de ti un gran pueblo, te bendeciré y haré famoso tu nombre, que será una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Partió Abraham como le había dicho el Señor, y Lot se fue con él. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Tomó consigo a su mujer Sarai y a su sobrino Lot, con todos sus bienes y los esclavos que tenía en Harán, y se pusieron en camino hacia la tierra prometida. Palabra de Dios. En el capítulo 12 del libro del Génesis encontramos la vocación y la misión de Abraham. Abraham recibió una misión muy grande y la cumplió con fidelidad admirable. Fue destinado para ser el padre del pueblo de Dios. Pero Abraham es un hombre de fe que no duda de la palabra de Dios en ningún momento. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció y salió hacia la tierra que había de recibir en herencia, pero sin saber a dónde iba. Él simplemente obedeció. Abraham responde con su obediencia pronta y con su fe inconmovible. Dijo Yahvé a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tus padres, para la tierra que yo te indicaré. El Señor no le explica el porqué de ese sacrificio, que debió ser muy grande, abandonar para siempre su patria, los parientes, los amigos y conocidos. No es cualquier cosa lo que el Señor le está pidiendo. Pongámonos un momento en el lugar de Abraham. A sus 75 años de edad, cuando ya tenía una vida hecha y estable, tiene que dejar todo, es decir, su casa, sus tierras, su patria, sus amigos, a sus hermanos más pequeños, Nahor y Harán, y también a su propio padre Terah. Abraham debe dejar todo, hasta sus propias raíces. Es un despojo total, un desarraigo total, tal como indica el verso 4 del capítulo 12. Partió Abraham, como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Pero tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Tomó consigo a su mujer Sarai y a su sobrino Lot, con todos sus bienes y los esclavos que tenía en Harán, y se pusieron en camino. Aprendamos las lecciones que nos da Abraham y obedezcamos como él todas las órdenes que nos da el Señor, por difíciles que parezcan. La fe de Abraham en su vocación es más que admirable. Es una fe heroica. En este aspecto debe ser el modelo de todos nosotros. Abraham, el padre de la fe, arraigado en su patria Harán, cerca de Ur de Caldea, en el territorio del Irak actual, obedeció a Dios. Y cuando se puso en marcha para abandonar su tierra, Dios lo desarraigó. Fue despojado de los apoyos que tenía y obligado a escuchar la palabra de Dios. Y fue así como creció en su fe, porque Abraham fue apoyándose cada vez más en la voluntad de Dios. Vete a la tierra que yo te mostraré. Abraham no sabía cómo sería cumplida la promesa de Dios, pero lo dejó en las manos del Señor. Se abandonó
y confió. Y en eso consiste la grandeza de la fe de Abraham. En la vida de Abraham descubrimos 3 grandes momentos de prueba que Abraham tuvo que enfrentar. El primero lo acabamos de escuchar en la misma vocación. Tuvo que dejarlo todo, abandonarse en las manos de Dios e ir a la tierra que Dios le indicaría. El segundo momento de prueba en la vida de Abraham es la larga espera de años para el nacimiento milagroso de su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Es una prueba de esperanza, una prueba que se prolongará durante 25 largos años. Primero escuchemos lo que dice Génesis 21 del 1 al 7. El Señor se fijó en Sara, como había dicho, y cumplió lo que le había prometido. Ella concibió y dio un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo predicho por Dios. Al hijo que le nació de Sara, Abraham le puso el nombre de Isaac, que quiere decir Dios sonríe o sonrisa de Dios. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días, como Dios le había mandado. Tenía Abraham 100 años cuando Dios le envió su hijo Isaac. Sara dijo: Dios me ha hecho reír, y todos los que oigan reirán conmigo. Y añadió: ¿quién le iba a decir a Abraham que Sara amamantaría hijos? Y sin embargo, yo le he dado un hijo en su vejez. Palabra de Dios. El nacimiento de Isaac es el final feliz de una larguísima espera. Pero la fe de Abraham, una fe llena de esperanza, y una esperanza que no defrauda, esperando contra toda esperanza, nunca dudó de las palabras y promesas del Señor. Aun cuando Abraham era de edad avanzada y su esposa Sara era estéril. La virtud de la esperanza de Abraham es modelo de esperanza para todos nosotros. Abraham tenía 75 años cuando Dios se le manifestó y lo llamó, y le dio la promesa de un hijo, de un heredero, diciéndole que de él saldría un gran pueblo. Pero Dios no le dijo cuándo le daría el hijo que le había prometido. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió con esa espera? Y después de 5 años, no pasó nada. Abraham seguía esperando el cumplimiento de esa promesa. Y pasaron 10 años más. ¿Y qué crees que pasó? Nada. Esa promesa no se cumplía. Y por fin pasaron 15 años. Imagínate, 15 años de espera. Y Abraham y Sara tuvieron que seguir esperando, porque el Hijo de Dios, porque el Hijo que Dios les había prometido, no llegaba. Y después de 20 años, ¿qué creen que pasó? El Hijo de la promesa tampoco llegaba. No pasaba nada, no sucedía nada. Abraham y Sara bien hubieran podido pensar, después de 20 años de espera, que quizá habrían soñado o imaginado que Dios les daría un hijo. Pues era tanto el deseo de tener un hijo que creyeron que Dios les daría uno. Pero no fue así. Abraham nunca dudó y nunca olvidó esa promesa que Dios le había hecho en el pasado. Y Abraham siguió esperando pacientemente, con una fe inconmovible. Después de casi 25 años, Dios confirma su promesa, como escuchamos en Génesis capítulo 17, versículo del 1 al 21.
Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo: Yo soy el Dios poderoso. Camina en mi presencia con rectitud. Yo haré una alianza contigo y te multiplicaré inmensamente. Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó: Esta es la alianza que hago contigo. Tú llegarás a ser padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás ya Abraham, sino que tu nombre será Abraham, que quiere decir Padre de las Naciones, porque yo te hago padre de una muchedumbre de pueblos. Te haré inmensamente fecundo. De ti surgirán naciones, y reyes saldrán de ti. Establezco mi alianza contigo y con tus descendientes después de ti por siempre. Como alianza perpetua yo seré tu Dios y el de tus descendientes. Dijo también Dios a Abraham: A tu mujer Sarai ya no la llamarás Sarai, sino Sara, que quiere decir princesa. Yo la bendeciré y haré que te dé un hijo. La bendeciré y haré que se convierta en un pueblo numeroso y que de ella surjan reyes. Pero Dios respondió a Abraham: Te digo que Sara, tu mujer, te dará un hijo. Lo llamarás Isaac, y yo estableceré con él y con sus descendientes una alianza perpetua. Pero mi alianza la estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara el año próximo por estas mismas fechas. Sara concibió y dio a luz un hijo a su esposo Abraham, pero ya en su vejez. Pero todo esto fue en el tiempo predicho, por el tiempo que Dios había establecido. Al hijo que le nació de Sara, Abraham le puso el nombre de Isaac, que quiere decir precisamente Dios sonríe o sonrisa de Dios. Pero notemos el dato: Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Por eso esperó pacientemente 25 años de su vida. Esa fue la segunda prueba, o el segundo momento de prueba en la vida de Abraham y Sara: esperar largos 25 años para que Dios cumpliera una promesa. Y así fue, y ellos nunca dudaron. Después de que Abraham y Sara esperaron 25 años el nacimiento de su hijo amado Isaac, después de que lo vieron nacer, crecer, desarrollarse, y cuando Isaac era un muchacho, un adolescente, al que tanto amaban, tanto quería, en ese preciso momento viene la tercera prueba en la vida de Abraham. Pero es una prueba de fuego, una prueba decisiva. Dios le pide en sacrificio a su hijo Isaac. En el capítulo 22 del libro de Génesis encontramos este magnífico relato, pero un acontecimiento que debió haber sido durísimo en la vida de Abraham, porque Dios quiso poner a prueba a Abraham y lo llamó: Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo, tu único, a tu querido Isaac, ve a la región de Moriah y ofrécemelo allí en sacrificio, en la montaña que yo te indicaré. Se levantó Abraham muy de madrugada, preparó su burro, tomó consigo 2 siervos y a su hijo Isaac. Partió la leña para el sacrificio y se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día levantó Abraham la vista y distinguió de lejos el lugar. Entonces dijo a sus siervos: permanezcan aquí con el burro, mientras el muchacho y yo subiremos allá
para adorar al Señor. Después regresaremos juntos a ustedes. Abraham tomó la leña del sacrificio y la cargó sobre su hijo Isaac. Él llevaba el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos. Isaac dijo a Abraham: Padre. Él respondió: Aquí estoy, hijo mío. Isaac le preguntó: Tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Qué difíciles, qué duras debieron haber sido estas palabras para ese padre que amaba tanto a su pequeño Isaac. Pero Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Y continuaron caminando juntos. Isaac no es un pequeño que no es capaz de razonar y comprender lo que está sucediendo. Isaac, siendo un muchacho, un adolescente, se percata, sabe en su interior que algo no está bien, pero él confía en su padre. Y continuaron caminando juntos. Una vez que llegaron al lugar que Dios les había indicado, entonces Abraham empezó a construir un altar. Preparó la leña. Después, cuando todo estaba listo, el altar, la leña colocada sobre las rocas, las cuerdas, el cuchillo y el fuego, Abraham debió haber mirado a su hijo, con sus lágrimas en los ojos. Pero Abraham, con el dolor de su corazón, sabía que ante todo tenía que cumplir la voluntad de Dios. Lo sorprendente es la actitud del pequeño Isaac. No corrió, no tuvo miedo, no se resistió, no dijo ¿por qué yo?, no maldijo, no ofendió a su padre ni tampoco a Dios. La actitud de Isaac es sumamente sorprendente, porque ese joven, ese chico, ese pequeño extendió las manos y se dejó atar con tanta docilidad, como un cordero que es llevado al matadero, en silencio y mudo. Ponte un momento en el lugar de Abraham. Al ver la actitud de su hijo, ese hijo que tanto amaba, al ver su valentía y su docilidad, eso debió haber agrandado más el dolor y la pena de Abraham. Después de que ató a su hijo Isaac, poniéndolo sobre el altar encima de la leña, entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y el Señor le dijo: no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ya veo que obedeces a Dios y que no me niegas a tu hijo único. Abraham levantó entonces la vista y vio un carnero enredado por los cuernos en un matorral. Tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham puso a aquel lugar el nombre de El Señor provee, y por eso todavía hoy se llama la montaña del Señor provee. El ángel del Señor volvió a llamar desde el cielo a Abraham y le dijo: juro por mí mismo, palabra del Señor, que por haber hecho esto y no haber negado a tu hijo único, te colmaré de bendiciones y multiplicaré inmensamente tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas de las playas. Todas las naciones de la tierra obtendrán la bendición a través de tu descendencia, porque me has obedecido. La fe de Abraham profundizó al máximo cuando Dios le exigió el sacrificio de su hijo. Desde el punto de vista humano,
Su hijo tenía que ser el mayor de los tesoros, el valor más preciado. Pues tuvieron que esperar mucho tiempo, Abraham y Sara, el cumplimiento de la promesa, el nacimiento de su Isaac, que el Señor les había prometido. Pero detengámonos un momento a reflexionar. Qué difícil debió haber sido esta prueba de fuego para Abraham. Él pudo haber dicho: un momento, Señor, tuve que esperar largos 25 años el nacimiento de mi hijo amado, y ahora tú me lo pides en holocausto. Pero esa no fue la respuesta de Abraham. Él decidió nuevamente obedecer, venciendo a Abraham todo temor, porque así es. El temor sirve para una sola cosa: para vencerse. Entonces Abraham decidió confiar sin límites. Pero las exigencias de Dios con Abraham golpearon los sentimientos paternales, un terrible golpe al amor que sentía por su hijo. El Señor cimbró también las bases de la fe que Abraham había tenido hasta aquel momento, para darle otras bases más fuertes y más sólidas. Abraham creía que de aquel hijo tendría un gran número de descendientes. Eso también hacía que Abraham pudiera pensar que lo que Dios le pedía pareciera una locura. ¿Cómo se podía matar a aquel de quien habrían de nacer un gran número de descendientes? Pero Dios exigía tanto de Abraham porque quería elevar su abandono hasta las más altas cumbres. La prueba a la que fue sometida la fe de Abraham no fue un ensayo. Dios sabía cuál iba a ser la decisión de Abraham. Fue una situación encaminada a provocar en él la decisión de abandonarse en Dios en la oscuridad y así avanzar hacia él en su peregrinación de la fe. Las situaciones más difíciles en la vida tienen un singular privilegio porque requieren decisiones profundas. La fe se desarrolla con la ayuda de las decisiones en las que el hombre se entrega a Dios mediante la obediencia de la fe. Abraham y Sara, unos esposos de fe gigante. Ambos tenían un anhelo bien claro: tener un hijo. Tenían un deseo ardiente de ver ese hijo, y así oraron durante 25 años. Dieron testimonio de su seguridad y tuvieron a su hijo tal como el Señor les había anunciado y prometido. Pero ¿cuántas veces tú le has pedido algo al Señor y si en el momento no se cumple lo que le has pedido, pierdes la fe y la esperanza? Y te sientes defraudado o defraudada por el Señor. Luego empiezas a renegar y a decir: Dios no me escucha, Dios no me ama, Dios ya se olvidó de mí. Yo creo que con tantos problemas que tiene que atender y resolver en todo el mundo, que de los míos ya ni se acuerda. Y muchas veces terminas perdiendo toda la esperanza y toda la confianza en Dios. ¿No será más bien que no has aprendido a esperar y confiar en el Señor como lo hicieron estos dos esposos? ¿Qué sería si tuvieras que esperar 25 años como Abraham y Sara para que Dios contestara tus peticiones? Y ya no digamos 25 años, 15, 10 o 5 años. O te la pongo más fácil, 1 año o 6 meses.
debes ser perseverante, constante y firme cuando ores al Señor. Debes tener un deseo ardiente en tu corazón, sabiendo que Dios te responderá. Pero algo que no debes olvidar es la paciencia. Y cuando ores, ora con fe, creyendo que lo que pides se va a cumplir. Y no seas como muchas personas que creen más en que no va a suceder lo que están pidiendo. Pareciera que tuvieran más fe en que no va a suceder eso que precisamente están pidiendo al Señor. Como si tuvieran una fe invertida, una fe pesimista, una fe negativa. Qué curioso. Estas personas parece que tienen más fe, pero una fe distorsionada porque creen más en que no va a suceder. ¿Y saben qué pasa? No sucede. Porque lo que tú no esperas que suceda, nunca sucederá. Esas personas tienen tanta fe, pero en que no va a suceder lo que están pidiendo, que incluso hasta lo proclaman. Lo andan diciendo y divulgando por todas partes. Se lo dicen a medio mundo. Y más o menos lo dicen así: yo le pedí a Dios tal o cual cosa, pero la verdad no creo que suceda. Con esa actitud quieren manipular a Dios, quieren hacer sentir autocompasión y creen que por su autocompasión Dios se va a compadecer de ellos. Pero eso no es así, porque Dios no actúa así. Dios espera una respuesta tuya, contundente y de fe y de seguridad y de confianza. Actuar así, eso demuestra que tienen una fe egoísta, centrada en ellos mismos, una fe débil, que no es capaz de esforzarse con perseverancia y paciencia. Quisieran que todo fuera rápido y al instante, como si la fe fuera una especie de varita mágica. Esas personas están tan acostumbradas a que todo se les dé pronto y fácil y sin esfuerzo alguno. Quieren que Dios les conceda lo que ellos quieren y cuando ellos quieren, y no lo que Dios quiere. Abraham no hizo lo que él quería y cuando él quería, sino lo que Dios quería. Abraham nunca renegó, ni cuestionó a Dios en sus promesas. Él simplemente se abandonó y confió en las manos de Dios, como un niño se abandona en las manos de su padre. Cuando tú ores, ora con fe y con la certeza de que se cumplirá lo que estás pidiendo. Debes actuar como si Dios ya te hubiera dado lo que le has pedido y confiar en que así será. Y debes actuar en consecuencia con un corazón agradecido. Cuando te acerques a Dios en oración, debes hacerlo con una actitud de fe. Por eso, te recomiendo que tengas presente estos 4 pasos. Primero, debes pedir con fe, como nos lo manda el mismo Señor en su palabra, en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, verso 22. Y todo lo que pidan con fe, en oración, lo obtendrán. Así es, porque si oramos sin fe, estamos simplemente emitiendo sonidos en el aire que nunca pasarán del techo. Pues la fe llena de poder la oración y la hace producir resultados. La Escritura dice al respecto en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Ahora bien, sin fe es imposible agradar a Dios, porque para acercarse a Él es necesario creer que existe
y que siempre recompensa a los que lo buscan. En otras palabras, cuando nos acercamos a Dios en oración, debemos hacerlo con una actitud de fe. El Señor no hace de la fe algo opcional. Necesitamos tenerla a fin de que nuestras oraciones sean oídas y respondidas por Dios. Por lo tanto, Dios no escuchará una petición en la que se duda, solo contesta las que se hacen con fe. Segundo, debes permanecer en Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 7, el Señor nos dice esto: si permanecen unidos a mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo tendrán. Tercero, debes tener la motivación adecuada. Dice Santiago 4:3, piden y no reciben, porque piden mal, con la intención de satisfacer sus pasiones. Sabemos que Dios quiere darnos toda cosa buena. Sin embargo, muchas de nuestras peticiones son el resultado del puro egoísmo. El Señor desea que aquello que pides tenga como finalidad que Él sea glorificado. Y por último, número 4, tienes que pedir conforme a la voluntad de Dios. Para conocer la voluntad de Dios, debemos conocer las Sagradas Escrituras, la Biblia, que es la palabra de Dios. Nos dice cuál es la voluntad de Dios, de manera que cuando pidamos algo que Él nos ha prometido, sabemos con certeza que estamos orando conforme a su voluntad. Como lo dice el Señor en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Cuando le pedimos algo, sabemos que tenemos todo lo que le hemos pedido. Pues la oración de fe exige que sigamos orando hasta tener la certeza en nuestro corazón de que Dios nos ha oído y que la respuesta está en camino. Si dejamos de orar antes de recibir esa seguridad, entonces tal vez no hayamos producido la fe suficiente para que nuestra oración sea contestada. Muchas personas hoy en día carecen de una correcta comprensión de lo que es la fe. No alcanzan a entender el papel que tiene la fe en su vida. Por eso, meditemos ahora sobre el significado de la fe. Así como el amor, la fe también es algo fundamental que con frecuencia la mayoría de las personas no llega a entender bien. Mucha gente no logra tener fe porque tiene una idea distorsionada acerca de ella. La verdadera fe es un confiarse a Dios que permite que Él pueda cumplir su plan a través de nosotros. Entonces, ¿cuál es el significado de esa fe? Primero, es que Dios quiere formarte de tal modo que en ti se refleje su amor, su bondad y su fidelidad a través de tu fe. Segundo, Él quiere hacer de ti un instrumento de tal modo que Él pueda tocar y hablar a otros a través de ti. Y tercero, Dios quiere enseñarte a orar de tal modo que Él pueda guiar y controlar las situaciones que están más allá de tu control. Este enfoque de lo que es la fe puede extrañar a muchos,
porque la mayoría ve la fe como un requisito que debe cumplir para obtener solo favores de Dios. La fe para Dios es una forma en la que tú puedes descansar plenamente en su bondad, en su poder, ya que cuando una persona ejercita su fe, se abandona en las manos de Dios amoroso. Pero ante todo, nunca debemos olvidar que la fe es un don de Dios, que se nos concede por medio del Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Por el mismo Espíritu, Dios concede a uno el don de la fe, a otro el carisma de realizar milagros, a otro el poder de curar enfermedades. Todo esto lo hace el mismo y único Espíritu, que reparte a cada uno sus dones como Él quiere. Cuando Dios llama, da la gracia, es decir, el don de la fe para responder al llamado y realizar la misión encomendada. Eso fue lo que Dios hizo con Abraham. Ahora descubramos en qué se basa la fe. Muchos creen que la fe tiene una base muy pequeña e insegura. Ellos ven la fe como un brinco en el vacío, algo ciego. Pero las personas que tienen fe no saltan ciegamente, sin una base firme y segura. La verdadera fe es una respuesta al conocimiento de Dios, que se nos revela en su palabra, en donde descubrimos lo que Él es y lo que se propone, puesto que Dios no cambia y su palabra es digna de crédito. El hombre puede estar seguro de que Dios actuará en su vida, así como la mujer hemorroísa del Evangelio de Marcos, capítulo 5, verso 25, que fue sanada por tocar el manto de Jesús. Nosotros creemos porque conocemos quién es Dios. Esta mujer había visto los milagros hechos por Jesús, había oído sus enseñanzas, había conocido su bondad y su poder. Para esa mujer, acercarse y alzar la mano para tocarlo, esperando ser sanada, no era dar un salto a ciegas. Al contrario, fue un acto consciente, basado en el conocimiento que ella tenía de Jesús y de su plan de salvación. He ahí la importancia de conocer la palabra de Dios para crecer en fe, porque a mayor conocimiento de la palabra de Dios, mayor fe tendremos. Ahora hablaré de 3 tipos de fe. Podemos entender la fe más plenamente si distinguimos estos 3 tipos de fe. Escucha atentamente. La primera fe es la que se puede llamar fe doctrinal o también llamada fe teologal. Esta fe significa tener las verdades básicas del cristianismo. Esta fe es esencial, pero no es suficiente. Tú crees que Dios es uno y haces bien. Los demonios también creen y sin embargo tiemblan. Santiago 2:19. El segundo tipo de fe es la fe que confía. Esta fe es tener la certeza de que Dios es bueno, que Él ama a su pueblo, que siempre cuida de ellos. Una persona con esta fe no solo acepta las verdades del credo, sino que también confía y entrega su vida en manos de Dios. Esta fe es también esencial, pero Dios
desea algo más. Dios desea que su pueblo crea, confíe y tenga fe expectante. La fe expectante se confía en manos del Señor y espera que Él actúe en situaciones específicas. Entonces, la fe expectante es la fe que se distingue de las otras dos en que es una fe activa y dinámica. La fe expectante es una fe que espera que Dios actúe. Cuando tú ores, debes esperar que sucedan grandes cosas de parte de Dios. Como Él mismo lo dice en el Salmo, deleítate en el Señor, y Él te concederá lo que anhela tu corazón. Esa es la fe expectante. Muchos tienen suficiente fe doctrinal y suficiente fe que confía, pero no se atreven a pedir y a esperar todo lo que Dios bondadosamente podría darles. Esto es porque la fe doctrinal y la fe confiada que tienen son pasivas. Pero la fe expectante es volverse hacia Jesús por una ayuda específica, como la mujer del Evangelio que alargó la mano para tocar el borde del manto del Señor. Debemos llamarlo con la certeza de una respuesta. Esto es la fe expectante. La fe expectante no es una fe de emociones, no es una mera emoción, sino que es una forma de pensar, de hablar y de actuar, que puede ser acompañada de un elemento emocional. La fe es una respuesta externa. Tú tienes fe si actúas en fe, así como tú tienes amor si actúas en amor. Si una persona tiene fe, se regocijará en todas las circunstancias. Confía en que la providencia de Dios controla todos los eventos humanos y así evita actitudes de ansiedad, de miedo, de pesimismo, de hostilidad o de desaliento. Pero la fe es un don de Dios. Él es el que la forma. Uno solo no puede crecer en fe mediante sus propios esfuerzos, pero sí pueden contribuir a tu crecimiento, quitando ciertos obstáculos y siguiendo las enseñanzas del Señor. El hombre no puede construir su propia fe, pero Dios tampoco puede construirla sin la cooperación del hombre. Ahora vamos a mencionar algunos de los obstáculos que impiden que nosotros podamos seguir creciendo en fe. El primero de ellos es el miedo, el temor. El primer obstáculo que se opone al ejercicio de la fe, entonces, es el temor. Cuando una persona tiene la oportunidad de ejercitar la fe expectante, la voz del miedo susurra: ¿qué pasa si Dios no hace esto? Esta actitud aplasta la pequeña semilla de la fe. O si no susurra: ¿piensas que tu pequeña fe es suficiente? Estos ataques del miedo sacan provecho de nuestra debilidad humana. Estos términos surgen de nuestra inseguridad personal, porque tenemos temor al fracaso. Para enfrentar estos temores, debemos relajarnos y descansar en el Señor, recordar las promesas de Jesús y confiar en su palabra, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza y de valentía. El segundo obstáculo son las emociones. El preocuparse acerca de si se siente fe. Eso bloquea el libre acceso o el ejercicio de la fe.
Mucha gente trata de provocar intensos sentimientos de fe cada vez que oran pidiendo algo, pensando que Dios no actuará si ellos no experimentan estos sentimientos de fe. Esta gente tiene más fe en sus propios sentimientos que en el Señor. La fe no es una emoción. La fe libera al cristiano de la presión de sus propios sentimientos de duda y lo impulsa a permanecer firme sobre la roca de la palabra de Dios. Y tercero, es la duda de sí mismo. Mucha gente que no confía en sí misma, no confía tampoco en Dios. Con frecuencia, un problema personal de inseguridad y duda de sí mismo oculta un serio problema de incredulidad. Por eso debemos quitar estos 3 obstáculos que impiden que la fe crezca y se desarrolle cada día en nuestra vida. Ahora descubramos 5 pasos para crecer en fe. El primer paso es vivir en un ambiente de fe. Si nos asociamos con gente que fomenta el crecimiento de la fe, el ambiente ejercita una poderosa influencia en nuestras vidas, en nuestras actitudes, acciones y en el rumbo que demos a nuestras vidas. Del mismo modo, la fe será débil si estamos rodeados de gente que espera poco de Dios. Pero nuestra fe crecerá si estamos rodeados de personas llenas de fe. Un segundo paso son las lecturas espirituales. Estas lecturas pueden edificar nuestra fe en la medida que vayamos leyendo libros y otros escritos que comuniquen una visión cristiana basada en la fe. Son de especial valor los libros y revistas que describen la acción de Dios en las vidas de hombres y mujeres llenos de fe. Tales libros testifican la verdad de la palabra de Dios, mostrando cómo ha sido vivida en hombres de gran fe. De modo que el ambiente y las lecturas espirituales son 2 pasos seguros para crecer en fe, pero viene un tercer paso, la palabra de Dios. Un medio especial y muy importante para crecer en la fe es la escucha, el estudio atento y perseverante de la Sagrada Escritura. En el capítulo 10 de la Carta a los Romanos, San Pablo escribe: la fe viene por el oír, y el oír viene de la predicación de la palabra de Cristo. Dios nos da su palabra para fortalecernos, confirmarnos y para construir nuestra fe. Por lo tanto, debemos poner empeño en oír, asimilar, contemplar y amar la palabra de Dios, para que ella edifique la fe y alimente nuestro espíritu. Y cuarto paso, la oración personal. La oración personal nos hace crecer fuertes en la fe si somos fieles a esa oración. La oración debe estar impregnada de confianza, conforme a los hijos de Dios, que oran con confianza para obtener una fe nueva, una fe que va naciendo día a día en nosotros a través de nuestra oración personal. Y por último, quinto paso, orar pidiendo fe. Otra forma de crecer en fe, y que es muy importante y directa, es pedir a Dios que aumente nuestra fe. Pues no olvidemos que la fe es un don de Dios, y como tal podemos pedirlo llenos de confianza. Pero esa oración o esta petición debe hacerse confiadamente, con la certeza de que Dios contestará nuestra oración. Dios desea que nosotros vayamos creciendo de tal forma
que su amor y sus promesas sean cada vez más firmes en nosotros, de modo que al igual que Abraham y Sara, también seamos gigantes en la fe, y una fe que espera, una fe que no defrauda, una fe que es expectante. Mil gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.